Muy buenas gente y sed bienvenidos y bienvenidas al Club de las Tormentas. Hoy os traigo el noticiario del Cosmer de junio de 2021. Antes de empezar, quiero dejar claro que este vídeo voy a separarlo en dos partes, una primera sin spoilers, pero la segunda, con los Words of Brandon sí, dado que la mayoría son del directo que hizo con spoilers en su propio canal. Cuando lleguemos a esa parte ya os avisaré. Dicho esto, vayamos con el vídeo. Como en todas las entregas del noticiario, lo primero que veremos será todo lo relacionado directamente con los libros. Empezando por los no Cosmer, vamos al universo de Escuadrón. El mes pasado, os conté que de los dos relatos que estaba desarrollando junto a Janci Patterson, había terminado el primero. Pues el segundo ya lo ha llevado hasta el tercer draft, del cual lleva un 33%, y no solamente esto, sino que ha empezado a escribir un tercer relato del que lleva ya un 8%. Cambiando de saga, vamos con Reckoners. Esto no sé si entraría aquí, ya que técnicamente no es un libro, pero ya tenemos la fecha para la entrega del siguiente relato corto de esta saga, llamado Lux, que saldrá originalmente en formato audiolibro el 22 de julio. Ahora sí, vayamos ya al Cosmer. Este mes no tenemos información nueva, salvo por el avance de Waxy Wayne, que ha pasado del 42 al 60% del primer draft. Más allá de lo que son los libros, tenemos un par de noticias nuevas. La primera, no sé si alguien vive cerca de Atlanta, pero Sanderson ha confirmado que en un par de semanas irá a la JordanCon que se celebra allí. La segunda noticia es que ha empezado un podcast con su amigo Dan Wells, otro autor, en el que discutirán sobre varios temas y que podréis escuchar en su canal de YouTube. Llegados hasta aquí, vamos con lo que sé que estabais esperando este mes, y son los Words of Brandon. Como ya os he comentado antes, Sanderson hizo un directo full spoilers a principio de mes, y como siempre, en Words of Brandon han recogido todas o casi todas las preguntas que le hicieron. De este directo, hay un total de 78 entradas, sin contar las 18 de un directo que ha hecho con un canal de YouTube de la Rueda del Tiempo y algunas respuestas que ha dado la gente por Reddit. Para que este vídeo no dure una eternidad, vamos a ver las que yo he considerado más relevantes. Os aviso que a partir de aquí puede haber spoilers de todo el Cosmer, incluyendo el ritmo de la guerra, del cual os aseguro que habrá alguno importante. Empezando por Mosh Austriker, pregunta: dado que la investidura en Scadrial es genética, si alguien naciera de dos nacidos de la bruma, pero en un planeta fuera de Scadrial, ¿podría ser nacido de la bruma? A lo que Sanderson responde que sí. Eso es interesante, porque posiblemente aplique no solo a los nacidos de la bruma, sino a todas las investiduras genéticas. La siguiente pregunta dice: ¿podría Sja-Anat curar un ojos muertos cambiándolo? Una pequeña anotación, lo de cambiar es la palabra que usa Sja-Anat cuando corrompe o influencia algún Spren. La respuesta de Sanderson es un poco ambigua, y dice que hay quienes considerarían una curación lo que ocurre, y hay quienes no, pero que sea como sea, el Spren sería distinto a como lo fue antes de convertirse en un ojos muertos. Vamos con la siguiente. Fly pregunta: ¿tiene Hoyt miedo al más allá? Brandon dice que sí, pero si me he parado a esta pregunta es para hacer una pequeña aclaración. Sé que hay gente que lo confunde, pero es importante saber que el más allá y el reino espiritual no son lo mismo. Pese a que puede haber personajes en los libros que crean que sí lo son, no lo son. En el Cosmer existen los tres reinos y luego el más allá, que es donde vas cuando mueres definitivamente, y es un sitio al que ni siquiera las propias esquirlas tienen acceso, así que tiene sentido que Hoyt lo tema, ya que su poder y su seguridad en sí mismo se basan en su extenso conocimiento, y seguramente Hoyt desconoce todo lo referente al más allá. La siguiente pregunta es científica, y su respuesta es muy interesante. Stuart Eliasson dice que si en caso de que un planeta orbitara un agujero negro, si el tiempo se distorsionaría en el reino cognitivo tal y como ocurriría en el físico. Sanderson dice que sí, pero lo más interesante es que añade que si consiguieras suficiente investidura también ocurriría lo mismo. Así que lo primero que me viene a la mente es el planeta Sel, ya que sabemos que en su reino cognitivo hay una cantidad ingente de investidura, por lo que se nos plantea la pregunta: ¿podría distorsionarse el tiempo en Sel? ¿Es posible que mientras en Roshar o en Scadrial hayan pasado miles de años, en Sel no haya pasado tanto tiempo?
Podría ser, por ejemplo, que pese a que el primer libro de Elantris ocurre muchos años antes que Nacidos de la Bruma o el Archivo de las Tormentas, el segundo libro, que solo son 10 años de Sel más tarde, ocurre al mismo tiempo que una era de Nacidos de la Bruma o que un arco del Archivo de las Tormentas. La siguiente pregunta dice: ¿qué ocurriría si un Sprende radiante llegara al reino físico a través de una perpendicularidad en lugar del método típico, refiriéndose a un enlace con un caballero radiante? La respuesta de Sanderson es Rafo, pero añade un comentario muy interesante, y es que dice que esto normalmente no debería funcionar, pero que ya hemos visto cosas en el ritmo de la guerra, así que interpreto que está refiriéndose claramente al momento de Ishar. Así que de algún modo, él ha encontrado una forma de traer Spren a través de una perpendicularidad. La siguiente pregunta es muy interesante y seguramente vaya a tener que desarrollarla más a medida que se vaya acercando a la salida de Waxywing 4, por el tema de Trell y las teorías alrededor de esa entidad. Alex M pregunta por la diferencia entre un avatar y una astilla. Obviando la primera parte, en la que Sanderson se confunde y entiende que le preguntaban por una lasca y no por una astilla, luego da la respuesta correcta. Un avatar se da cuando una esquirla manifiesta un trozo de ella misma semiautónomo, que sigue conectado a lo que la esquirla es. Básicamente, los avatares que crea autonomía, como por ejemplo Pudgy, siguen formando parte de ella. Por otro lado, una astilla es una parte de la esquirla que se ha separado completamente y es totalmente autónoma, como podría ser por ejemplo los Spren, que pese a que muchos de ellos comparten intención con la esquirla de la que proceden, son libres de actuar por voluntad propia. La siguiente pregunta que encuentro muy interesante dice: ¿podría un nacido de la bruma quemar cualquier metal divino como por ejemplo el Tanabastium? A lo que Sanderson responde que sí. Un par de anotaciones aquí. La primera es más curiosidad que nada, y es que el Tanabastium, por su nombre, sería el metal divino de honor, por Tanabast. Y la segunda anotación la hace el propio Sanderson, y dice que para poder quemarlo, el nacido de la bruma necesitaría algún tipo de conexión con la investidura de ese metal. La siguiente pregunta es bastante curiosa porque me sorprende mucho la respuesta. Hannah pregunta sobre la escena en la que Kaladin vuelve a Piedralaren juramentada con Sil, y recordando el pasado ella le dice: había una voz, pura, con un cantar como de cristal golpeteando, lejana pero premiante. Y Hannah pregunta si esta voz era la de Tanabast. La respuesta de Sanderson es un Rafo, y no me extrañaría esta respuesta, de no ser porque pensaba que estaba clarísimo que se refería a Tien, por lo que sabemos de que él iba a ser un radiante si no hubiera muerto, y por lo de la pureza y tal, pero que le haya dicho Rafo hace que me surjan muchas preguntas, y ponen un paso más en una de las teorías más locas que tengo, y es la de que Kaladin sea un descendiente de Tanabast, pero eso ya lo veremos en un vídeo de teorías más adelante. Hoy estamos solo con la información. Esta siguiente, pese a no darnos mucha información, es muy interesante porque nos va a hacer teorizar mucho. ¿Qué piensa Taravangian, como recipiente de Odium, acerca de autonomía? Y la respuesta, lógicamente, es Rafo, pero lo que sí que nos avanza Sanderson es que esto va a ser relevante en el futuro. Así que sí, va a haber interacción ya sea directa o indirecta entre Odium y autonomía. Bueno, pues vistas ya todas estas, pasemos a las del directo del canal Dusty Wheel Show. La primera pregunta es una que ya más o menos podíamos intuir su respuesta, pero ya tenemos una confirmación, que aunque no sea canon aún, pues los Words of Brandon no lo son hasta que no están puestos por escrito, al menos es algo más. Blue Spirit Gem le pregunta a Sanderson sobre la trama futura de la secuela del Aliento de los Dioses, el libro que por lo que sabemos hasta ahora se va a llamar Sangre Nocturna, y él le dice que va a estar centrado en Basher, Vivena y la propia Sangre Nocturna, y si salen Ciri o Susbron será solo en algún capítulo a modo de easter egg. Aparte, dice que el libro nos explicará cómo han llegado esos tres personajes al estado actual en Roshar, o al menos nos dará implicaciones de lo que ha ocurrido. La siguiente pregunta es sobre el papel de Steris en The Lost Metal, la siguiente entrega de Nacidos de la Bruma, y Sanderson nos confirma que tendrá varios capítulos con su propio punto de vista. En esta siguiente, su respuesta es un poco rara, y a lo mejor me podéis ayudar a interpretarla. La pregunta dice: ¿pueden los heraldos tener hijos? Entiendo que la persona que lo preguntó se refería después de ser heraldos, pues antes de serlo ya hemos visto que sí que pueden. Y la respuesta de Sanderson es sí, asterisco. Literalmente dice esto, asterisco.
y no entiendo a qué se refiere con eso. No sé si es en plan, sí, y esto va a ser algo relevante en el futuro, o es un, sí, ¿no ves que Shalash es hija de Jezrien? Esto lo desconozco. Si alguien entiende a qué se refiere, que lo deje en los comentarios. La siguiente pregunta es muy interesante porque casi descarta en totalidad una teoría. Matt pregunta a Sanderson si ha estado tentado a que Kaladin fuera tomado por Odium, y él responde que sí, pero que no lo ha hecho porque no tendría sentido el personaje de Kaladin como un villano, ya que no daría miedo. Eso es porque su fuerza viene básicamente de la gente a la que protege. Es decir, Kaladin es realmente poderoso no cuando lo atacas a él, sino cuando atacas a aquellos a quien él quiere proteger. Y eso no cuadra con un villano. Si me permitís dar mi punto de vista, para que ese Kaladin funcionara, primero debería desarrollar toda una necesidad de protección con los fusionados, y supongo que quedaría muy forzado. Lógicamente, la teoría a la que me refería antes, que casi descarta por completo, es la de Kaladin como campeón de Odium, aunque también puede ser una respuesta para despistar y que nos pille por sorpresa. Y por último, vamos con algunas respuestas que ha dado Sanderson en Reddit. Spree pregunta, ¿es el hombre de integridad duradera, el que llaman 16, un saltamundos? Sanderson dice que sí, algo intuible porque nos lo encontramos en el reino cognitivo, pero dice que no nos va a revelar nada más por el momento. Yo aún guardo la esperanza de que sea algún personaje que hayamos visto en alguna otra novela. Y como última pregunta, ya para terminar, vamos con una que no tiene que ver con lo que ocurre dentro del Cosmere, sino fuera. Rhys2 le pregunta: recuerdo que hace un tiempo dijiste que estabas trabajando en un videojuego. ¿Te referías a la skin de Kelsier? Y en caso de que no, ¿tendremos noticias nuevas este año? A lo que Sanderson responde que no se refería a la skin, sino a otra cosa, pero que no puede decir nada más porque no depende de él, y que además el juego ni siquiera está en una fase de alfa cerrada. Pese a que seguramente aún tardaremos bastante en tener más noticias sobre eso, me alegra saber que no era solo lo de la skin y que vienen más cosas. Como diría el propio Kelsier, siempre hay otro secreto. Habiendo terminado ya con las Words of Brandon de este mes, me gustaría preguntaros algo respecto a esta sección. ¿Qué preferís? ¿Verlos todos? O bueno, en caso de que haya demasiados, una sola selección. ¿Simplemente yo os los digo, os los leo y ya está? ¿O preferís que haga una selección aún más pequeña, pero los desarrolle cada uno en profundidad? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Os espero a todos en el directo mañana domingo 4 de julio a las 6 de la tarde. Un saludo y recordad, read and find out, lee y descubre.